Dios les bendiga nuevamente a todos, sean bienvenidos. Vamos a tener nuestro estudio de la palabra de Dios y hoy quiero compartir con ustedes un tema que son temas básicos del cristianismo que nos presenta Dios en su palabra para que lo podamos escuchar, entender y lo podamos vivir, porque eso es lo más importante, que podamos identificarnos con aquellas cosas que Dios nos pide y que al hacerlo podamos estar cerca de Dios, podamos tener su bendición y podamos alcanzar también la salvación que Él ofrece. Estas cosas son muy valiosas si las entendemos para que no haya duda y podamos caminar con el Señor y Él pueda bendecirnos como Él desea hacerlo. El tema de hoy se titula Renunciando a todo y es un tema que yo diría no popular. No es un tema popular, eh, pero sin embargo es indispensable, es necesario entender qué es renunciar a todo. Puede haber malos entendidos. Trataremos de explicar con la ayuda de Dios qué sí es y qué no es, de la manera pues más precisa posible. Y yo les invito para que pongamos mucha atención a esta palabra porque es básica. Es básica si queremos la bendición de Dios, es básica si queremos asegurar esa salvación que ofrece Dios, pero que muchos se la creen de una manera que no la tienen. Lamentablemente estamos en un tiempo donde el evangelio se ha diluido y en muchas iglesias que han diluido el evangelio prácticamente regalan la salvación, pero como lo ofrecen es un fraude, porque así no es la salvación. Entonces es importante que entendamos cómo sí es, de manera que entendamos a cabalidad, sin exagerar ninguna cosa, sino lo que es nada más. No nos conviene creer una idea falsa, ni nos conviene tampoco creer algo que es inalcanzable, lo cual Dios nunca nos pediría, sino que podamos entender claramente qué es renunciar a todo según lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Les invito, para esto vamos al libro de Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 33. Ahí es donde dice estas palabras y trataremos de entenderlas con la ayuda de Dios. Damos lectura a Lucas 14, verso 25 en adelante. Dice la palabra de Dios: Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Repito el último verso. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a pedirle a Dios en una oración que nos bendiga con esta palabra. Yo les pido a ustedes de manera particular, pídele a Dios que te revele estas cosas porque tiene que ser algo muy personal. Si una persona no lo entiende para sí, no lo hará. Entonces es una revelación lo que ocupamos, que tú entiendas qué te pide Dios, qué es que tú renuncies a todo. Y una vez que tú lo entiendas, podrás llevarlo a cabo. Que Dios nos ayude. Oremos, por favor. Padre, gracias por tus palabras.
Tus palabras tienen un propósito noble, Señor. Son justas. Tu palabra dice que debemos renunciar a todo y entendemos que se refiere a todo lo que se interponga, Padre, en relación al amor para contigo, porque tú eres lo más precioso, porque tú nos diste la vida, porque tú moriste en la cruz del Calvario, porque tú nos has cuidado día tras día en esta tierra. Y no es justo, Padre, que si tú has hecho todo eso, Señor, le demos la gloria a otras cosas o nos distraigamos en cosas, Padre, que te dejan a ti por un lado, Señor. No, no es justo. Hoy ayúdanos, revela a cada persona, Señor, lo que significa amarte a ti por encima de todo y lo que es lo mismo, renunciar a aquellas cosas que se interponen entre tú y nosotros, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos. Háblanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Para que una persona pueda verdaderamente alcanzar la salvación de su alma, para que pueda permanecer en esa salvación de su alma, es necesario entender y vivir este mandamiento del Señor, que hay que renunciar a todo. Y vamos a explicar entonces qué es renunciar a todo. Primeramente, la palabra renunciar se entiende como desistir de algo, dejar algo, abandonar algo. Un ejemplo sería como cuando una persona por alguna razón considera que un empleo ya no le es conveniente y pone su renuncia y dice yo me voy. Y al poner su renuncia ya no vuelve a ese trabajo porque ya renunció. Hay personas que renuncian a su matrimonio y firman un acta de divorcio, renunciaron a su matrimonio y después de divorciarse, pues ya no están casados. Aquí yo no voy a decir si es bueno o es malo, no es el punto ahorita, pero están renunciando. Hay personas entonces que renuncian a ciertas cosas en algún momento dado y por alguna razón que les parece o les es más conveniente y renuncian. Eso es renunciar, es desistir de algo. Hay quien renuncia a una carrera y deja de estudiar porque dice, prefiero trabajar. O ya no puedo estudiar y necesito mejor trabajar. Ok, renunció a su carrera. Eso es renunciar, es desistir, es dejar algo, es abandonar algo. Eso es renunciar. Y se refiere también, el significado es dejar voluntariamente algo que se tiene o a lo que se tiene derecho. A veces algunas personas renuncian a una herencia. Cuando hay pleito vamos a pensar en una herencia donde son a lo mejor varios hermanos o familiares y alguno de ellos dice, no, yo no quiero nada. Ellos que hagan lo que quieran. Hay gente que por ya no tener problemas, por no tener confrontaciones, renuncian a su derecho. Esa es una renuncia. Abandonan su derecho. Y esa es entonces la explicación de lo que implica o de lo que significa la palabra renunciar. En griego, como lo estamos leyendo en la misma Biblia, tiene el siguiente significado, pero es muy parecido. La palabra es apotasomai y significa renunciar, despedir, decir adiós. En otras palabras, Jesús está diciendo que si lo vamos a amar a Él, tendremos que decirle adiós a todo aquello que se interponga entre nosotros y el Señor. ¿Qué se interpone entre tú y el Señor? ¿Un trabajo? ¿Un familiar? Lo que te aparte de Jesús, debes cortarlo. Debes cortarlo. ¿O qué prefieres? ¿Seguir con eso que te aparta y perderte para siempre? Porque no se puede servir a dos señores. Si algo te estorba, tienes que tomar una decisión. Y es necesario entenderlo bien para no cometer locuras. No se me espanten, Dios nunca nos va a pedir algo que no sea correcto, pero sí nos va a pedir cosas que a veces sí son fuertes. A veces hay que cortar la relación con algún pariente. Hay parientes, como dicen actualmente, tóxicos. Hay parientes que se oponen a las cosas de Dios, que dicen el santurrón, la santurrona, y son gente malvada y perversa que viven en muchos pecados. Y les ofende y les cae mal que tú estés sirviendo a Jesús. Tú te quieres portar bien, tú no tomas, no fumas, vienes a la iglesia, eres honrado, eres honesto, eres amable y te llaman el santurrón. No, esas personas, mira, aléjalas de tu vida, córtalas, no te convienen. Es verdad que los cristianos amamos a las almas y aún los más pecadores, a los peores, estamos dispuestos
a servirlo, ¿sí o no? Los hermanos que tienen tiempo caminando en esto me entienden perfectamente. Hemos servido a personas que no merecen ni un cacahuate, pero lo hacemos por amor. Pero hay un momento en el cual hay que alejarse de algunas personas. Si después de haberle hablado a alguien con amor y con paciencia y habiendo esperado, la persona sigue igual o peor, córtala. Porque no puedes quedarte en esa relación que te está apartando del Señor sobre todo. Entonces, a eso se refiere la palabra renunciar, es dejar voluntariamente algo que se tiene o incluso a lo que se tiene derecho por amor a Dios. En otras palabras, debemos dejar de lado todo lo que se interponga entre nosotros y Jesús. ¿Algo te estorba para servir a Jesús? ¿Qué es? Es que el trabajo no me deja ni siquiera leer la Biblia. Pues a mi amigo, cambia de trabajo. Lo que se interponga, cámbialo, córtalo. Porque no es posible. Porque hay muchos trabajos que nos permiten venir a servir a Dios, nos permiten leer la Biblia, nos permiten predicar. Y hay que buscar el trabajo que se adecue a nosotros. No podemos esclavizarnos a un trabajo que nos va a quitar la posibilidad de servir a Dios. ¿O sí? A eso se refiere renunciar. Y créanme, escuché de un hombre que, aunque no estaba obligado, le ofrecieron un salario altísimo de 50,000 pesos hace como más de 20 años y no lo aceptó. ¿Saben por qué? Porque él entendía que debería predicar el evangelio en un país pobre de Centroamérica y no aceptó el trabajo. Tenía el derecho al trabajo. Él renunció voluntariamente a esa oportunidad porque él consideró que el trabajo pues le iba a dar dinero, pero él entendía que Jesús le pedía, le hacía entender que era necesario que él predicase el evangelio. Él renunció a su derecho y lo hizo porque no quería que se interpusiera ese trabajo en su amor por Jesús y tomó esa decisión. Eso es renunciar entonces a algo legítimo. Y eso es lo que el Señor Jesús nos está diciendo. No a todos nos pide lo mismo, pero a todos nos pide algo. En algo vamos a tener que cortar, sea con el trabajo, sea con familiares, sea con situaciones. Algo tenemos que cortar. Y no podemos ser discípulos, porque así lo dice el Señor, que el que no renuncia a todo, dice, no puede ser mi discípulo. Porque si algo se interpone, aun si es su propia vida, sus propios gustos, dice, no puede ser mi discípulo. Todo lo que se interponga, habrá que entenderlo y dejarlo a un lado. Yo puedo decir muy claramente, porque entiendo la doctrina, que no habrá salvación. No, no habrá salvación, ni bendición, si no hay un verdadero amor por Jesús. Y es bueno que lo entendamos. No, no hay salvación. No hay bendición. Aunque Dios quiere dar salvación, y a gritos vemos muchos pasajes en la Biblia que nos dicen que Jesús vino a salvar. Sí, pero vino a salvar a aquellos que quieren ser salvos y que entienden el mensaje y siguen a Jesús, no a aquellos que quieren ser salvados con todo y sus pecados. Hay gente que así lo piensa o lo entiende, están mal entendidos. Creen que pueden ser salvos con todo y sus pecados, con todo y su forma de vida egoísta, y no es así. No, no, no es así. No hay salvación, no habrá bendición sin un verdadero amor a Jesús. Y esto es una revelación que tú tienes que buscar de Dios. Hoy te animo. Busca entender por qué Jesús es lo más importante que pueda haber. Yo espero que aquí muchos me entienden, que tú entiendes algo, que Jesús está por encima de todo y tú morirías por Jesús, pero no te apartarías de él por cualquier cosa o por muchas cosas, es más, por ninguna cosa, porque Jesús es lo más importante. Ahora, yo te invito a algo, pídele a Jesús que te haga entender eso, porque si tú no entiendes que Jesús es preciosísimo, que es lo más valioso, no son palabras, porque si fueran palabras, no habría evidencia, pero cuando es real, una persona es capaz de dejar 50,000 pesos de salario mensuales por amor a Jesús. Y no le parece gran cosa, porque dice, no, pues no es que no me caigan bien 50,000 pesos, pero yo sé que lo que me pide mi Señor es más valioso y no le duele.
Cuando Jesús es tu máximo amor, las demás cosas ya no te detienen. Y eso lo revela el Señor mismo, el mismo Espíritu. Porque Dios a todos nos va a pedir algo. A ti quizás te pida ciertas cosas y tendrás que decirle al Señor, sí, Señor, aquí están. Pero si no lo haces, no tendrás salvación. Por más que te lo imagines, el Espíritu Santo nos conoce y tú no tendrás esa paz que Él da, no tendrás esa alegría, ni tendrás siquiera la bendición de Dios, porque Dios, cuando hay una entrega de corazón, mira, viene sobre tu vida, te llena de su Santo Espíritu y hay en ti paz, y hay en ti gozo, y hay en ti poder de Dios. Y puedes ver muchas cosas de Dios, milagros de Dios. Tú vas delante y el diablo que se te haga a un lado, nadie te puede detener porque tú llevas a Dios. Pero qué triste no tener a Dios. Qué triste es cuando una persona no ama hacia Jesús. Peor todavía, hay gente que le abre las puertas al pecado y el diablo se mete y es una persona derrotada de antemano y está muy lejos de amar a Jesús. Hay poder cuando se ama a Jesús. El tema de hoy quiero compartirlo porque se está predicando en muchos lugares, en muchas iglesias, la gran mayoría, un evangelio diluido, donde le dicen a las personas, acércate a Dios para que te bendiga. Hay un montón de pediches ahí pidiéndole a Dios, ay Dios, ayúdame, Dios, mis hijos, Dios, mis padres. Digo, no es que no debamos orar por hijos y por padres, sí hay que hacerlo, pero los pedinches nomás están pide, 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 pero no saben qué es decirle a Dios, Señor, ¿tú qué me pides a mí, Señor? ¿Cómo quieres que te sirva? Señor, dame la oportunidad de servirte, Dios. Cuando alguien entiende este amor, mira, está en el servicio a Dios. No le cuesta trabajo, ya está hablando a los perdidos, a los familiares, a los parientes que están tan necesitados y está con el evangelio y camina con Dios y el Espíritu Santo está sobre esa persona. Porque ama a Jesús. Porque le ha sido revelado que Jesús es la perla de gran precio, lo más precioso que hay. Si tú llegas a entender esto, que Jesús es lo más precioso, qué bueno. Y se traduce en resultados, porque efectivamente te lleva a vivir una vida apropiada a esto. Porque te digo algo, el que ama a Jesús, para empezar, no peca. No, porque ¿cómo puede pecar aquel que ha sido perdonado de tantos pecados y tantas maldades? Si tú has sido perdonado, no es que no puedas pecar, no es que no quieres ya pecar, o sí. El que le abre la puerta al pecado se ha vuelto un ciego, una ciega, y por eso peca con facilidad. Porque el que entiende quién es Jesús, su amor, su ayuda. Si tú recuerdas cómo te ayudó desde que eras niño o niña, cómo te tuvo paciencia, cómo te ha tenido amor, ¿cómo puedes pecar contra alguien tan bueno? ¿Cómo puedes pecar contra alguien que lo necesitas todos los días? ¿Verdad que lo necesitamos todos los días? ¿Cómo podemos pecar contra un Dios que necesitamos todos los días? No podemos, no debemos. Esa revelación del amor de Jesús es muy importante, sin la cual no hay salvación, sin la cual no hay bendición. Y se está predicando un evangelio diluido, donde Dios es el escalón para que la persona se trepe y suba más arriba. Y le están diciendo a las personas, acércate para que Dios te bendiga. Un mensaje a medias debería ser, acércate para que puedas honrar a Dios sirviéndole. Sí, porque mira, es egoísta. Acércate a Dios para que te bendiga, para que bendiga a tus hijos, para que te dé salud, porque estás bien necesitado de salud. No comencemos por ahí. Comencemos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y después, Señor, tenme misericordia, porque soy muy frágil. Y la verdad, todos somos muy frágiles. Sí necesitamos que Jesús nos ayude, porque estamos muy necesitados de todas las cosas. Que Dios cuide a nuestros hijos, que no nos duela la rodilla. Tantas cosas tenemos necesidad. Pero no es lo primero, ¿o sí? Lo primero es, Señor, ¿cómo te honro? ¿Cómo te sirvo, Señor? Permíteme trabajar por ti, Señor. Si tienes ese pensamiento, me estás entendiendo. Si no lo tienes, arrepiéntete, porque no funciona. Porque el evangelio diluido
produce muerte nada más. Muchas personas no son felices. Se quieren imaginar que tienen a Dios, se quieren imaginar que Dios los va a ayudar, pero siempre están ahí con ese dolor, porque Dios no los ayuda, porque no están cumpliendo las condiciones, que es renunciar a todo para que Él tenga libertad. ¿Quién mejor que Dios nos ama y quiere bendecirnos a lo sumo y al extremo? Pero no hay bendición si no hay compromiso con el Señor. Así es como funciona. Entonces, dejemos de lado eso de estar pide y pide y pide. Mejor dile a Dios: Señor, ¿en qué te sirvo? ¿En qué te sirvo, Señor? Y después de eso, no necesitas ni pedir, porque dice un salmo: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. No necesitas ni pedirlas. De pronto, cuando tú estás sirviendo a Dios, dicen: oye, ¿te interesa un trabajo así y así? Dices: ¿pero cómo? Un trabajo súper pagado y súper bueno. No, sí, es que es de Dios. No necesitas ni pedir. Y no es que no sea malo, no es que sea malo pedir. Es bueno pedir, pero pidamos con un corazón adecuado. Pide porque eres un siervo. Si no eres un siervo, una sierva, te dé vergüenza andar pidiéndole a Dios. Y esto lo digo para ubicarnos, hermanos, porque sí tenemos mucha necesidad. Pero no es justo. Si es justo, es justo que una persona que no sirve a Dios, que no se preocupa por el reino de Dios, esté pide y pide. ¿Es justo? No es justo. Es justo que aquel que de verdad está dispuesto a servir a Dios día con día, con todo su corazón, que se pueda acercar a Dios y le diga: Padre, ten misericordia de mí y ayúdame. Ya te dije, quizá no haya necesidad ni que lo pida, pero está bien que lo pida, porque Dios lo va a atender y Dios lo va a ayudar. Este es el evangelio, estimados hermanos, correcto. El diluido no funciona. Donde te digan: vamos a orar, que ore, vamos a orar aquí por el hermano, por la hermana, para que Dios lo bendiga, y el hermano bien fresco, sin hacer nada para Dios, el supuesto hermano. No funciona. Por eso Dios no escucha a muchas personas. No los escucha porque Dios no oye a los pecadores. Y ser egoísta es un pecado. Entonces tengamos cuidado. Yo tengo un solo propósito con este mensaje: enseñarte el camino que te va a bendecir, el camino que te va a ayudar. ¿De qué serviría decirte que hay 1000 bendiciones de Dios para ti, aunque tú no hagas nada? Estaríamos equivocados. No funciona así. Dios es un Dios de misericordia, pero hay que entender las cosas. Hoy el objetivo es que tú escudriñes tu corazón. Hazte esta pregunta. ¿Es Jesús? Fíjate bien lo que te digo. ¿Es Jesús lo que más amas? Jesús es Dios, es tu Dios, es el que te creó, es el que te ha cuidado desde que eras un niñito, desde que eras un bebé, porque tu mamá te pudo haber aplastado y te hubieras muerto. Pero aquí estamos. ¿Quién nos tiene aquí? El Señor nos tiene aquí y tiene cosas bonitas para nosotros día con día y cosas mejores para después. Entonces, si Él ha hecho eso, ¿qué merece Jesús? Yo te pregunto, ¿qué merece Jesús que tú hagas por Él? Merece que lo ames con todo tu corazón, y que si te pide algo digas: Señor, dame chance, yo estoy por ti, Señor. Que se lo digas en tu corazón, porque lo que estoy diciendo no se lo vas a decir a ningún hombre, ni vas a servir a ninguna religión, porque hay gente que tristemente se equivoca. Hoy escuchaba una noticia que le dictaron más de 100 años de cárcel a un hombre perverso, abusador de niñas, allá en Estados Unidos, perteneciente a la secta La Luz del Mundo. Y pues qué triste que hay personas que se esclavizan a una religión y que obedecen ciegamente a líderes falsos y corruptos. Yo no te estoy invitando a eso. Yo te estoy invitando a que por encima de todo y de todos ames a Jesús. Jesús es Dios. Y claro, si tú entiendes de Jesús, podrás entender cómo servirlo, porque Jesús tiene una iglesia, tiene una
forma en la que Jesús quiere que las cosas se hagan. Por eso los hermanos nos unimos nuestro esfuerzo para tener lo necesario para seguir impulsando el evangelio. Y es por eso que el evangelio no ha caído, por hombres y mujeres valientes que han renunciado a todo para que el evangelio siga adelante y no se detendrá, gracias a esos hombres y esas mujeres. ¿Y quién se quiere poner de este lado? Es tiempo de ponerse de este lado. ¿Quién quiere de verdad renunciar a todo? Porque es una decisión del corazón. Ningún hombre te lo va a pedir. Hoy yo doy un estudio, yo no te voy a ir a decir allí, a ver, ven, tienes que hacer esto, aquello. No, discúlpame, ni tiempo tengo, no lo voy a hacer. Aquí está el estudio, tómalo de parte de Dios, ponlo en tu corazón y sirve a Jesús. Porque yo sé que hay, gracias a Dios, no pocos entre nosotros que sí entienden estas cosas y que están, mira, en cada cosa, sirviendo a Dios. Ayer tuvimos una preciosa boda. El objetivo de la boda no era que se casaran los hermanos solamente, era predicar a Cristo, era servir, levantar el nombre de Cristo. Y vimos una gran bendición. Muchísimas almas, más de 300 almas quizás estaban ahí, y se les predicó el evangelio. Personas que jamás habían escuchado tal vez, o que jamás escucharían en una iglesia, pero ayer allí estaban por causa de la boda, y allí se predicó. Y yo estoy seguro que Cristo se glorificó. Y yo no tengo la menor duda que la palabra que se sembró, el testimonio que se sembró, porque no solamente fue lo que oyeron, fue lo que vieron, debe germinar en su momento en los corazones. Y muchos pusimos nuestro granito de arena. ¿Qué es un granito de arena? No es nada, pero lo pusimos con todo amor. Y siempre hay que ponerlo con todo amor, aunque sea muy poquito lo que yo puedo. Aquí está mi granito de arena. Señor Jesús, permíteme servirte. Permíteme, Señor, hacer algo por tu reino. Y así debe ser nuestra vida día con día. Entonces, ahí está la explicación. Es escudriñar el corazón. ¿Es Jesús lo que más amas? Y hasta aquí podríamos decir, si es Jesús lo que más amas, lo que menos puede existir en ti es pecado. Porque aquí estamos hablando ya ni siquiera de pecado, estamos hablando de servicio a Jesús. La persona que le abre la puerta al pecado no ha entendido nada, está súper mal. Porque hoy el énfasis no es que si estás en pecado o no estás en pecado. Hoy el énfasis es que si no estás haciendo nada, estás otra vez en pecado. Aunque no tengas pecado de mentira, de robo ni de adulterio, aunque no tengas ningún pecado escandaloso, pero si no estás sirviendo a Jesús, si no es Él el amor de tu vida, sí estás en pecado también. Un pecado de ingratitud hacia Dios. Pero Dios te lo revele, porque yo me puedo desgargantar y no lo voy a lograr y no lo intentaré. Estamos estudiando la palabra de Dios y yo lo digo con todo respeto y con todo amor. Cada quien tome lo que Dios le dé. Ahora bien, ¿por qué es necesario amar a Jesús de esta forma? Porque de otra forma no va a servir. Déjame decirte que creo firmemente que si no servimos a Dios entendiendo esto, no se le da gloria a Dios. Quizás esa es la razón por la cual hay personas que se dicen ser cristianas y dan mal testimonio, se portan mal, son injustas, tienen palabras desproporcionadas, pero dicen, ¿por qué la hermana o por qué el hermano se porta así? Lo primero que hay en ese llamado hermano, esa llamada hermana, es que no entiende el amor de Jesús, y al no entenderlo, da mal testimonio, se porta mal, habla de manera incorrecta, hace cosas incorrectas. De ahí vienen los negocios injustos, de ahí vienen formas de vida que dejan mucho que desear, porque todos tenemos entendimiento. Uno puede darse cuenta cuando una persona se porta bien o se porta mal. Y entonces viene la pregunta: el hermano, ¿por qué se porta mal? La hermana, ¿por qué se porta mal? Es más que eso. Ese comportamiento malo habla de un corazón que no ama a Jesús como lo más importante. Busca que Jesús le ayude, porque eso es bonito, pero no ha entendido que hay que servir a Jesús. El que entiende que hay que servir a Jesús difícilmente da mal testimonio.
Es la razón por la cual un cristiano verdadero que entiende este amor de Jesús es tan amable, es tan paciente, es tan esforzado, esforzada, porque entiende que lo hace para Jesús. Es su amor por Jesús lo que lo hace dar buen testimonio. Retomamos el pasaje, estimados. Lucas 14, verso 25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Me detengo. Mucha gente iba detrás del Señor porque el ser humano siempre ha necesitado a Dios, y porque cuando escuchamos que es bueno acercarnos a Dios, pues no falta quien se acerca. Nos hemos acercado, aquí estamos por esa razón. Pero iba mucha gente, y Jesús sabía que toda esa gente sí deseaba ser bendecida por Dios, como hoy todos los que estamos aquí. ¿Qué deseamos? ¿Qué deseas tú? ¿Por qué estás aquí? Yo sé por qué estás aquí, yo sé por qué estoy yo aquí, porque quiero que Dios me bendiga. Tú quieres que Dios te bendiga. Así las multitudes iban, querían que Dios los bendijera. Pero Jesús, entendiendo que era importante que entendieran bien, entonces volviéndose, mirándolos, les dijo: si no están dispuestos a ponerme a mí en primer lugar, no van a alcanzar nada. Estoy parafraseando el texto. Y Jesús les dice entonces: si alguno viene a mí, Jesús es Dios, Jesús es el Salvador, si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, dice, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es esto de aborrecer al papá y a la mamá? Suena grotesco, no malinterpretemos nada. Lo único que Jesús está diciendo es que si tu madre o tu padre se interpone en tu relación con Jesús, corta la relación con tu padre antes que con Jesús. Que tú tienes que preferir a Jesús antes que a tu padre y a tu madre. Les doy un ejemplo. Había un joven como de 22 años, el cual escuchó el evangelio y quiso seguir el evangelio, porque el evangelio es lo mejor que hay. La mejor decisión que una persona pueda tomar es seguir a Jesús, es seguir el evangelio. Y ese joven entendió que era bueno. Y yo estaba entre esos jóvenes y había más. Pero ese joven, nos tomamos una foto en aquella época con una Biblia, así nosotros con nuestra Biblia, como unos 5 o 6 muchachos de 20 años más o menos todos. Nos tomamos la foto y uno de ellos mandó la foto a su mamá. Cuando la mamá vio la foto, le dio un coraje, porque lo vio con la Biblia. Cuando el hijo llegó, le dijo: te prefiero borracho a que andes con esa Biblia. El diablo se le metió a esa mujer. Porque ¿qué otra cosa? Cualquier madre sensata diría: hijo, qué bueno que estás sirviendo a Jesús, qué bueno que ahora te interesas por la Biblia. Pero esa mujer habló por el diablo, ¿verdad? Y eso le dijo a su hijo. ¿Y qué creen? Lamentablemente ese hijo se desanimó y dejó la Biblia y se fue a lo que su madre dijo, a seguir tomando. Tristemente hasta la fecha es un borracho. Entonces aquí es donde entendemos el pasaje donde Jesús dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. A eso se refiere, estimados. Miren, los cristianos amamos muchísimo a nuestros padres, los servimos, vemos por ellos, estamos cerca de ellos. El cristiano es el que más ama. Pero no permitimos, eso sí, un cristiano no permite, los cristianos no permitimos ni a nuestro padre ni a nuestra madre que se interpongan entre nosotros y Dios. Ahí sí ya no, ahí sí ya no. Cualquier papá que diga: a ver, hijo, no vayas a la iglesia, o ya no leas la Biblia. Discúlpeme, papá, estoy para servirlo porque usted es mi padre y tengo un mandamiento de honrarlo. Pero aquí sí ya se pasó. Aquí se está metiendo con algo muy sagrado. Mi Dios es primero, con permiso. Este muchacho lamentablemente no lo tomó así. Se acobardó y dejó a Jesús. A eso se refiere entonces Jesús, que no puedes permitir que ninguna cosa te aparte de Él. Fuera de eso, hay que ver por nuestros padres, ¿sí o no?
hay que ayudarlos, hay que estar con ellos, pero no permitas que se interpongan en relación a Jesús, de modo que te aparte. Eso no lo permitas. Hace poco escuché también de una señora que se empezó a sentir mal de una picazón en el cuerpo. Se empezó a sentir mal. Y entonces llega su hija y la lleva a curar. Pero su hija es una pecadora de lo más perverso que pueda haber. Lo común es que la llevara con el médico. Digo, ahí no hay ningún problema. La llevó con el brujo, la llevó con el curandero. Y esta persona se dejó arrastrar. Supuestamente es hermana, supuestamente, pero no tuvo el valor de decirle: a ver, hija, ¿a dónde vamos? No, ahí es una casa de brujos, ahí no entro. Y mucho menos que le hiciera algo, estando consciente de ello. Pero se dejó arrastrar, se acobardó ante la presión de la hija. Ahí es donde entra otra vez. Si alguno no aborrece a padre o madre o hijo, en este caso ella debió haber aborrecido a su hija en el sentido de no darle cabida a lo que su hija estaba haciendo. A eso se refiere, estimados. Preferible echarnos un pleito con quien sea, con papá, con mamá, con el hermano, con la hermana, con la mujer, con cualquiera que se oponga a que sirvamos a Cristo. Esa es la enseñanza más exacta, y ahí están los ejemplos. Si alguno no aborrece a padre o madre, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Y fíjese que menciona aún la propia vida, porque uno puede buscar su propio bienestar y no preocuparse por las cosas de Dios. Hoy no voy a la iglesia porque estoy cansado, arrastrado y flojo en lo que es la persona. Digo, solamente que estuviera enferma, ahí sí es otra cosa, pero por flojera. Hoy no voy a orar, hoy no voy a leer la Biblia. Estimados, tengamos cuidado, que toda nuestra vida sea dirigida por Jesús, que Él sea la razón y el motivo de todo lo que hacemos. Acuérdate de esta persona que renunció a un trabajo de 50,000 pesos porque entendió que no podía abandonar el llamado que Jesús le hizo de predicar. Mejor perdió los 50,000 pesos mensuales. Y no es algo descabellado, no es algo fuera de lo correcto, es totalmente correcto. A cada uno Dios nos pide ciertas cosas, pero todos debemos asegurarnos. Tú tienes que asegurarte que Jesús es lo que más amas y que no hay cosas ni familiares ni personales que te aparten de Dios. Eso es muy importante. Si tú no entiendes esto o no lo quieres entender, no vamos a llegar a nada. Dios no te podrá bendecir, no te podrá salvar, porque es importante que ames a Jesús por encima de todo. ¿Qué más dice la Escritura? Verso 27: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y aquí la cruz es un símbolo del sufrimiento, y Jesús quiso dar a entender que si lo queremos servir, a veces tenemos que estar dispuestos a sufrir por causa de Él. Porque es muy injusto que una mamá le diga a su hijo: no quiero que vayas a la iglesia. El hijo va a sufrir, porque dice el hijo: mamá, es que a Dios no lo puedo dejar. Pero sí sufre, porque tampoco quisiera dejar a su madre, ¿verdad? Y hay un sufrimiento. Entonces el hijo que entiende va a seguir sirviendo a Dios, pero le va a doler ese rompimiento con su madre. Y ahí hay un sufrimiento humano, natural, porque ¿quién quiere estar lejos de su madre? Quien tiene su madre quiere estar cerca de ella, ¿verdad? Apreciamos a nuestra madre cuando ella existe. Entonces sí hay un sufrimiento, pero tú dices algo: Señor, estoy sufriendo, pero por ti estoy dispuesto a sufrir lo que sea, porque a ti te amo más que a nadie. Ese es el cristiano, esa es la cristiana. Quien no entiende estas cosas no ha entendido nada. Es estar dispuesto a sufrir. Si el servir a Cristo te trae sufrimiento, que venga el sufrimiento. Hay hombres buenos que han sido echados a la cárcel por predicar este evangelio. Por eso el apóstol Pablo y el apóstol Silas cantaban en la cárcel de Filipos a medianoche,
Los habían puesto hasta lo más hondo de la cárcel y les habían atado los pies. Y ahí estaban y a medianoche cantaban cantos al Señor. ¿Por qué cantaban? ¿Estaban locos o qué? No, cantaban porque ellos entendían que llevar la cruz es estar dispuestos a sufrir si es por Jesús. No siempre nos toca sufrir por Jesús, pero hay veces que sí nos toca sufrir por Jesús. Y entonces cuando nos toque, hay que estar dispuestos a sufrir, ¿sí o no? O sea, vamos, no te vas a apartar de Jesús por ninguna cosa. No vas a decir, ay, ya se me hizo muy difícil, mejor ya no le sigo. Cobardote, miedoso, miedosa, porque ya no quieres sufrir y apenas es bien poquito. No, estimados, debemos estar dispuestos. Yo no digo que uno le guste sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Que alguien diga a mí me gusta sufrir, está loco, yo creo. A nadie nos gusta sufrir. Pero ¿saben qué? A veces es necesario sufrir. A veces nos desprecian. Yo sé de hermanos, mayormente hermanos, he escuchado que en el trabajo se burlan de ellos. Dicen, el hermano, ja, 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 el hermano, el aleluyo. Mira, el aleluyo ya llegó. Y pues quieras que no incomoda. Por más que tú te quieras sobreponer, a veces incomoda. Ok, eso es llevar la cruz. Está bien, díganme aleluya, díganme hermano, a mí qué me importa. Yo sé que Jesús me ama. Eso es llevar la cruz. Es que si hay sufrimiento, no le haces caso, porque sabes que hay algo valioso. Cristo es valioso y está por encima de todo. Y luego el Señor de unas parábolas dice, verso 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Aquí la parábola de la torre no se refiere a otra cosa. Que tú entiendas que si vas a servir a Jesús, debes entender que te ama mucho, para que estés dispuesto a sobreponerte a los obstáculos, porque los va a haber. Obstáculos en la vida hay para todo, no solo por Jesús, por cualquier cosa en la vida. En el trabajo hay obstáculos y quizá no tienen nada que ver con Jesús. En la familia hay problemas y no tiene nada que ver con Jesús. Pero si sirves a Jesús, sí va a haber obstáculos directamente a razón de tu fe. Quizás te digan de cosas, quizás te desprecien. Entonces tú tienes que entender que si quieres servir a Jesús porque Él es valioso, porque Él es hermoso, porque Él es tu Salvador, porque entiendes que te ha amado, mira, entonces te preparas y dices, venga lo que venga, aquí conmigo venga lo que venga, yo voy hacia adelante, yo voy a servir a Jesús. Y eso es calcular los costos. Si tu mamá te dice, te prefiero borracho, como le dijeron al muchacho, ¿qué vas a hacer? Mamacita, Dios te perdone, le vas a decir. Mamacita hermosa, Dios te perdone. Yo te perdono, pero tu pecado contra Dios es muy grave, mamá. Arrepiéntete si no te quisiera al infierno. Eso diría un hijo sensato que ama a su madre, ¿o no? O se va a acobardar. Ay, mamá, pues, y se pone ahí a llorar. No, por favor. Hay que poner a la mamá en el lugar que corresponde. Con mucha honra si se porta bien la mamá, pero hay que reprenderla severamente si se opone a Dios. Mamás, no sean cobardes con sus hijos, porque hay muchos hijos que manipulan a las madres. Y a mí, mamá, ¿por qué tú siempre haces esto? Y siempre te vas a la iglesia. Hijo miserable, son 2 horas, 2 horas y media lo de la iglesia. Por favor, no lo permitan, porque es una ofensa a Dios, porque Jesús merece todo nuestro amor. No podemos hacerle caso a las voces que nos digan, pero si ya fuiste ayer a la iglesia vamos a ir tantas veces como se ocupe. Y no solo a la iglesia, servir a Cristo, compartir para los necesitados. Si podemos, compartimos. No tenemos que pedirle permiso a nadie más que a Jesús para ayudar a la gente y para predicar el evangelio. ¿O sí? Si Él nos da algo, vamos a pedirle permiso a un pecador a ver si nos permite hacer algo para Dios. Claro que no. Si estamos seguros que esto honra a Dios, lo hacemos con mucho gusto. Y así debe de ser. Entonces, calcular el precio que es estar entendidos que va a haber problemas, pero que vamos a ir hacia adelante, no importa los problemas que vengan.
Y en el verso 33, la otra parábola dice lo mismo acerca del rey que viene a la guerra. Dice, no, pues mejor se cuida bien. Dice el verso 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dice aquí el Señor que es necesario renunciar a todo. ¿A qué todo se refiere? A todas las cosas que se interpongan entre nosotros y Dios. A eso se refiere. Porque no vamos a renunciar a comer el taquito, ¿o sí? No vamos a renunciar a nuestra casita que Dios nos ha dado, ¿o sí? No. Así de buenas a primeras no vamos a renunciar ni al trabajo, ni a la familia, ni a nada. Vamos a renunciar cuando sea necesario. Si de pronto es necesario renunciar a un trabajo, hay que renunciar. Si el trabajo es pecaminoso, lo cortamos. Porque ninguno de nosotros que quiere llegar al cielo trabajaría en una cantina, ¿o sí? Claro que no, inmediatamente se sale de ahí. No trabajaría en una cervecería, en una vinatería, ¿verdad que no? Claro que no. Ni ningún trabajo que sea ofensivo a Dios. Porque hay trabajos ofensivos a Dios. O les llaman trabajo. Algunas cosas que ni trabajo son perversiones. Entonces, si tú quieres servir a Dios, estás dispuesto a renunciar a cualquier cosa que manche el nombre de Jesús, porque Jesús es lo que tú más amas. Es lo que tú más amas. Y hoy tenemos la oportunidad, tú tienes la oportunidad de arreglar tu vida. Espero que no se ocupen muchas palabras, estimados. Yo lo digo con mucho amor, con mucho respeto. No sé cuánto tiempo nos quede a cada uno de nosotros, pero yo te digo algo: vive para Dios, ama a Jesús. Él te dio la vida, Él te ha cuidado. Haz memoria de todos los cuidados que ha tenido contigo, aún siendo pecador. No pienses que siempre va a haber oportunidad. En una ocasión fueron a predicarle a un hombre y le dijeron, le vengo a hablar el evangelio. Dijo el hombre, háblenme lo que quieran, nomás no se metan con estas cosas conmigo. No me toquen la cerveza. Y dijo otra cosa más, no me lo toquen. No, pues si no le tocan eso, pues ya no le toca nada. Estaba agarrado de su pecado. Él era una persona ignorante, pero se buscó hacerle bien. En menos de un año estaba muerto este hombre, porque la vida no es nuestra, es un regalo de Dios. Y después de eso se fue al infierno. Ahí va todo aquel que no ama a Jesús, todo aquel que le abre la puerta al pecado. Ahí va, porque el que peca menosprecia a Jesús. Porque Jesús ya murió por nuestros pecados para darnos una oportunidad, pero no podemos volver a andar pecando, porque es pisotear la sangre de Cristo. Entonces lo primero que hay que cortar es el pecado, y después hay que cortar el egoísmo, que también es pecado, y empezar a ver, Señor, ¿en qué sirvo, Señor? ¿Le has preguntado tú a Dios en qué sirves? ¿Le has preguntado qué más puedes hacer por el reino de Dios? ¿O te conformas con las migajitas que le das? Hoy fui a la iglesia, no me digas, qué maravilla. Perdón, no quiero hablar de más, pero quiero que entendamos que nuestro Señor es tan grande, tan hermoso, tan valioso, que hay que amarlo con todo nuestro corazón. Hay que amarlo mucho. No te preocupes por las personas que piensan, que digan. Tú aprende a amar a Jesús. Lee la Biblia para que entiendas el mensaje de Jesús, para que veas los milagros, el poder, para que lo veas en tu propia vida, porque el Señor responde todos los días, porque todos los días hace milagros y maravillas. Acostúmbrate a ver de Dios las bendiciones día con día. Qué precioso es levantarte y ver el día con ojos de alegría, decir, qué bonito día, qué bonita tarde. Señor, ayúdame a vivir para ti este día. Eso es lo que se ocupa. Y no andar con pecados, y pararte por la verdad. Dijo Jesús, el que no aborreciere padre, madre, hijo o hija, o aún su propia vida, dijo él, no es digno de mí. Hay que apartarse de todo lo que es malo. En Corintios 7, 22, 23 quiero compartir esta parte con ustedes para hacer una clarificación. Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor.
Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Quiero puntualizar aquí que nuestro servicio a Jesús nos debe quedar muy claro. Nosotros no servimos en primer lugar al hombre, no. En primer lugar servimos a Jesús, que es Dios en los cielos. Ahora, Jesús sí ha puesto un orden en la tierra. Hay un orden de autoridad. En el hogar, el varón es cabeza de la familia, del esposo y de los hijos. En la iglesia, de alguna forma, Dios va levantando autoridades como es necesario. Y no estoy hablando entonces de desobedecer ni nada de eso, pero que nunca perdamos de vista que es a Jesús a quien servimos, y que más allá de cualquier cosa que cualquier persona nos pide, y lo digo esto porque, ¿qué creen? Es muy triste que en las religiones se manipulan las verdades a veces bíblicas para aprovecharse de la gente, sea para saquearle el dinero, sea para pedirle favores. Incluso hay lugares donde se pide prestado y no se paga, y hay tremendos fraudes, porque ahí no se respeta a Dios. Aquí está prohibido andar pidiendo esas cosas, prohibido. Nos enteramos de alguien que pide y no paga, no, espérese, se las va a ver. Pero bueno, aquí no existe eso, gracias a Dios. Pero hay lugares en las religiones que eso pasa, eso es lo común, lo cotidiano. Pero también, lamentablemente, en las sectas, frecuentemente los líderes empiezan a oprimir a las personas para aprovecharse, y las controlan y las dominan. Yo quiero decirles que la Biblia dice que si bien debemos ser obedientes, es a Jesús a quien más debemos amar. Pero más allá de eso, dice: no os hagáis esclavos de los hombres, sin perder de vista el orden de autoridad que Él mismo nos establece, que debe ser justo. Cualquier cosa que violente la conciencia, mayormente que violente las escrituras, no lo aceptamos de nadie. No se debe aceptar. Nadie nos debe oprimir violentando nuestra conciencia, nadie. Porque la palabra dice: no os hagáis esclavos de los hombres. De Cristo somos esclavos, pero Cristo es un amo justo, es un Dios bueno. Pero jamás hagas algo que te pida si violenta tu conciencia o no te da paz. Porque todo lo que hagamos siempre nos debe dar paz, porque sabemos que lo hacemos para Jesús. Debe haber paz, debe haber tranquilidad. Y además te pido algo: asegúrate, lee mucho la Biblia para que conozcas el camino de Dios, porque algunos se confían mucho en los hombres y a veces son presa de malos hombres. Aquí queremos que eso nunca suceda, pero en el mundo pasan estas cosas y por eso las comentamos. Quiero explicar también qué es lo que el Señor quiso dar a entender cuando dijo que habría que renunciar a todo. En primer lugar, renunciar a todo, ya lo dije, pero vamos a resumirlo. No es que aborrezcas a tu familia. Ahí me queda claro que la persona que ama a Jesús es el mejor hijo, es el mejor esposo, es la mejor esposa. La persona que ama a Jesús es quien más ama. Y me queda muy claro porque muchos de nosotros ya tenemos padres ancianos, y los ancianos requieren muchas veces atención por sus enfermedades. Y luego en la familia hay 3, 4, 5, 6 hijos, los cuales muchas veces, una buena parte de ellos, los que no son cristianos, brillan por su ausencia, brillan por su falta de preocupación. En cambio, los cristianos son los que están ahí, porque el que ama a Cristo ama a su familia, porque el amor de Cristo lo enseña a amar a su familia. Entonces, cuando dice Jesús que hay que aborrecer a padre o madre, entendámoslo bien. No tiene que ver con que los maltrates, con que no los sirvas, para nada. Ya aclaramos, es solamente si tus padres o tus parientes te impiden servir a Cristo, ahí sí los cortas. Si no, no. Si no, no. Más bien los vas a servir y los vas a amar, vas a ayudarles muchísimo. Entonces, renunciar a todo también tiene que ver con que tú entiendas que aquellas cosas que te apartan las debes de cortar. Pero no estamos hablando aquí de que dejes un trabajo irresponsablemente. Luego de pronto aparecen personas que dicen que andan predicando por el mundo entero y salen sin ninguna base de nada, se van a lugares
y dicen, podrán darme una ofrenda porque yo ando predicando. Discúlpame, un desorden total. No es así, no es así. El orden es que servimos a Cristo y empezamos a servir desde nuestra propia casa y vamos avanzando y nos vamos alejando a lo mejor, y podemos ir hasta el fin del mundo si Dios así nos lo pide, y hay que estar dispuestos, pero en orden, no en desorden, no en una aventura loca. Así no es. Digo, porque luego hay quien, aquí no pasa eso, pero sé que afuera de pronto aparecen personas que dicen, no, pues yo vengo desde quién sabe dónde y ando predicando. Oye, si, pues ¿dónde te congregas? ¿Cuál es tu iglesia? No, pues allá se quedó. Pero pues no es así. Entonces, no es abandonar un trabajo porque ya te hiciste cristiano, todo lo contrario. Si amas a Cristo, vas a cuidar tu trabajo, porque con ese trabajo vas a glorificar a Dios. ¿En qué momento se debe dejar un trabajo? En el momento en que Jesús te lo haga entender con toda claridad, y porque te hace entender algo que tienes que hacer. Primeramente, un trabajo pecaminoso, sí, definitivamente hay que cortarlo ya. Algunos buenos trabajos se cortan bajo ciertas circunstancias. La mayoría de pastores, predicadores, frecuentemente tienen la necesidad de cortar con un trabajo secular por un llamado espiritual, pero es totalmente acorde a lo que se entiende que es correcto. No hay nada irregular. De hecho, nadie llega a ser un pastor o un predicador si no fue excelente trabajador. ¿Sí? El que aspira a un obispado, a un pastorado, a predicar tan solamente, tiene que ser muy buen ejemplo, porque imagínense, nos quedamos con el puro bla, 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 bla. No, discúlpeme, no es así. La persona que va a dar una enseñanza, su mejor enseñanza es su ejemplo. Entonces, ¿de dónde salen los pastores? De un trabajo secular. De ahí salen, que son responsables, que en su trabajo dicen el mejor trabajador. Y de ahí puedes salir a predicar. Y cuando es necesario, y sí es muy necesario, pero eso Dios hace un llamado. Sí hay que dejar algún trabajo, aunque sea bueno, como el hombre que dejó el trabajo de los 50,000 pesos por predicar. Pues sí, sí lo dejó. Y Dios llama. Y si Dios llama a alguien y no lo deja, Dios le pedirá cuenta también. Pero no es en una emoción, eso sí, no es por emociones, es con certeza. Yo sé de muchas personas que han dejado trabajos bien pagados, o de varios por lo menos, pero no a lo loco, no por sentimientos, bien cimentados, bien organizados y bien ordenados, paso a paso hasta llegar a eso. Tampoco es dejar digamos, tu casa o tu tierra o tu familia, nada de eso. Todo lo contrario, el que se convierte a Cristo se debe volver primeramente a su familia. A ver, esposo, te acabas de convertir. Lo primero que se te pide es que ames mucho a Jesús, y después vas a vas a encauzar tu amor de Jesús a tu esposa. La vas a tratar como nunca la trataste, con paciencia y con amor, y la vas a cuidar. Si tienes esposa, tienes hijos, ahora vas a amar a tus hijos de a de veras, porque te convertiste. Ahí empieza tu labor, y de ahí con tus padres, con tus tíos, con tus primos, y vas avanzando hasta que llegas al siguiente ejido, y luego más allá, en ese orden, porque hay un orden. No que dejas tu casa y que vendes tu tierra, ya me voy porque me hice cristiano. Espérate. De hecho, hay un caso, ahorita lo vamos a leer, de un hombre que se le pidió vender todo y darlo a los pobres. Quiero decirles que ese caso es muy específico, donde se le dijo: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y con esto quiero decir, no es que si alguien tuviese dinero, al ser cristiano inmediatamente tiene que repartir su dinero donde se pueda. No, espérate. Para empezar, mira, Dios le concede a cada persona cosas, sea un carro, una casa, y Dios le hace responsable de cuidarla. Y sí, Dios le puede pedir que comparta algo de esa casa, algo de ese carro, o algo de ese dinero que Dios le ha permitido con su trabajo honrado. Puede que Dios se lo pida, pero siempre será de manera ordenada. Yo, por la experiencia que tengo, me queda claro que no hay que darle dinero a cualquier persona. Siempre tenemos que estar muy conscientes a quién le damos, aunque sea 100 pesos, 20 pesos.
500 pesos, lo que sea. Si tú puedes dar algo, tienes que tener mucho cuidado a quién se lo das, porque no todas las personas les ayuda que les des. A algunas personas les perjudica que les des. De hecho, en muchos casos, sobre todo de hombres o mujeres jóvenes, yo les digo, mira, en lugar de darte dinero, primero te doy un consejo y después vemos cuánto te doy. Pero primero te voy a dar un consejo. Estás muy joven, ponte a trabajar. ¿O sí? ¿O qué le diríamos a una persona joven? En primer lugar, a lo mejor si le damos los 20, los 50, los 100 o los 500, pero por favor, lo que más necesita esa persona es un consejo. Es un consejo. Pero bueno, cada caso es diferente. Hay personas que están enfermas, hay personas que son ancianas, cambia la situación, ¿verdad? No es una falta de consejo con un anciano, ahí es porque ya no se puede valer y es distinto. Pero bueno, no es que repartas tus bienes ni tu dinero así nomás por hacerlo. Tienes que entender qué cosa. Una cosa nos queda clara: servir a Dios es estar dispuestos a lo que sea, pero de manera muy consciente, de manera muy entendida. Y así sí. Vuelvo al punto, y ya vamos avanzando con la ayuda de Dios. Vuelvo al punto del amor a Jesús. Te voy a compartir dos parábolas que nos dan ejemplo de por qué Jesús debe ser lo más valioso, para que tú puedas checar si así es para ti, porque eso es muy importante. Mateo 13:44 nos dice, Mateo 13:44 dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En esta parábola, el tesoro representa ¿qué? A Jesús. Jesús es un tesoro. Dice que el hombre encontró ese tesoro en un campo, y que al encontrar ese tesoro en ese campo, ¿qué hizo este hombre? Echó todo a volar. En otras palabras, todo lo puso fuera para darle cabida a lo más valioso, a Jesús. Aquí podemos entender que no puede ser que tu madre, tu padre, tu hijo, tu hija, tu tío, tu pariente, tu trabajo, ni tu propia vida te impidan servir a Jesús. Si Jesús no es para ti lo más valioso, fíjate cómo hizo este hombre. Dice, gozoso se deshizo de todo. Así, mi estimado, ¿quieres alcanzar la salvación? Gózate en Jesús, de modo que no te duela si tu mamá te hace un gesto y te dice, ya no eres mi hija, porque andas con la Biblia. Ay, mamacita, Dios te perdone. Dios te perdone, madre, pero mi Jesús nunca lo voy a dejar. ¿Sí pensamos así? Bueno, el que piensa así está bien, porque eso es lo que da la enseñanza. Dice, gozoso va y vende todo, o sea, se deshace de todo, está dispuesto a perderlo todo para quedarse con algo que vale más. Estimados, ¿qué es lo que más vale en esta vida para nosotros? Ponte a pensar, ¿qué es lo que más vale? Muchas cosas tienen un valor. Tu esposa tiene un valor, tus hijos tienen un valor, tu casa tiene un valor, tu trabajo tiene un valor, tu vida tiene un valor. Pero ¿qué es lo que más vale de todo esto? Jesús. Esa es la respuesta correcta. Jesús es lo que más vale. Y tú debes preocuparte por amar a Jesús y por darle gusto a Jesús todos los días, donde quiera que estés. No te equivoques. Cualquier cosa que hagas, asegúrate que le estás dando gusto a Jesús. Por eso dice en otra parte de la Escritura, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Es que nosotros ya no vivimos para nosotros. Vivimos vidas que parecen normales. Tenemos una casa, un esposo, nos movemos en un carrito o como sea, y hacemos cosas que se parecen. Pero quiero decirte que el cristiano, todo lo que vive, lo vive para Jesús. Y está en las cosas de Jesús. Por eso te preguntaba, ¿en qué estás tú? ¿En qué estás tú? ¿Estás buscando la extensión del reino de Jesús? Porque eso debe estar en tu corazón. Si Jesús es lo más precioso, eso debe estar motivando tus acciones. Lo siguiente dice lo mismo, verso 45 y 46. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas,
que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La parábola es muy similar. Está hablando de un mercader allá del oriente que buscaba perlas valiosas de gran precio. Dice que cuando encontró una, se deshizo de todo y la compró. Estimados, ¿has tenido esta experiencia? Cuando encontraste a Jesús, ¿cambió tu motivación en la vida? Porque déjame decirte que cuando uno encuentra a Jesús, si piensa en el matrimonio, piensa que sea un matrimonio para Jesús. Si piensa en un hijo, dice: mi hijo lo voy a enseñar en el camino de Dios. Si piensa en construir una casa, dice: mi casa será para servir a Dios. Si compra un carro, dice: Señor, para salir a predicar. Y cuando pueda le dé raite a los necesitados, a los hermanos. Piensa, si estamos de acuerdo con lo que Dios nos permita, pero ese es nuestro pensamiento. Y si nos damos cuenta, cuando hay este pensamiento del pecado, nada se sabe, ¿verdad? Nada tiene que ver aquí con el pecado. No hay pecado. Hay una motivación de vida para Jesús. Jesús es lo más precioso. Y así debe de ser. Vamos a ver un ejemplo negativo. El joven rico, que no amó a Jesús más que a todo. Como muchos en esta tierra no aman a Jesús más que a todo, aman otras cosas y por eso se perderán. Vemos lo que le pasó a este hombre conocido como el joven rico. Lucas 18 al 23 dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Nos encontramos aquí con un joven el cual quería su salvación, porque esa es su pregunta: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Quería su salvación. Él estaba consciente que tenía un alma eterna y de alguna forma se esforzaba porque guardaba muchos mandamientos. Porque Jesús le dijo: pues los mandamientos los he guardado, Señor, desde que era jovencito. Me he esforzado por eso. Todo parecía bien. Sin embargo, Jesús, que es Dios y tiene derecho sobre todas las personas, le dijo: está bien. Mira, a ti te voy a requerir que vendas todo lo que tienes. Y era muy rico. Te voy a requerir que vendas todo y me sigas. Quiero que estés conmigo. Y dice que este hombre se puso muy triste. Quiero decirles que Dios no nos pide a todos exactamente lo mismo, pero siempre nos pide cosas, a unos unas, a otros otras. Pero no debemos entrar en sentimientos o emociones. Siempre tiene que haber claridad y tenemos que escuchar la voz de Dios. Yo un día escuché de Dios en mi pensamiento, si ustedes quieren, que Dios me dijo: quiero que te vayas a México a predicar. Y yo estaba en Estados Unidos. Y dije yo: me voy. Y no volví. Y yo creo que Dios no se equivocó, ni yo me equivoqué, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque uno se puede equivocar. No fue por sentimientos. Yo sabía lo que implicaba. Yo sabía lo que representaba. Pero hoy lo pongo por ejemplo, porque Cristo nos pide a algunos ciertas cosas. No nos pide lo mismo. A mí no me dijo: vende lo poco que tienes. No me dijo eso. Nunca lo pensé. No me dijo eso. Me dijo otra cosa: quiero que cambies de lugar para que prediques. Bueno, cambiamos de lugar. Entonces sí tenemos que estar al pendiente. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Pero a este hombre le pidieron que vendiera todo. Eso no se lo piden a las personas en general, porque hay quien quiere malinterpretar la Biblia y dicen: a ver, ahí está el hermano que trae carro nuevo, que lo venda para que nos dé a nosotros. Sí, cómo no. Los flojos son los primeros que dicen eso, ¿verdad? No, si trae carro el hermanito,
es porque ha trabajado y tú te la has pasado perdiendo el tiempo. ¿No vas a tener lo mismo? Claro que no, ¿verdad? Entonces, no pide Jesús lo mismo a todos. Eso sí, cuando Jesús te pida algo, no te equivoques, no te equivoques. Ay, cuántas ganas tengo de ir a ver a mi abuelita. Sí, pero es domingo y es más importante. Vaya el sábado a ver a su abuelita. Es que el domingo quería ir a la playa. Entonces quiere mejor andar en sus cosas, no quiere servir a Dios. Estimados, no quiero exagerar, pero el que se equivoca sufrirá las consecuencias. Dios no nos pide, créanme, nada que sea injusto. Él es bien bueno. Él colma de bendiciones al hombre y la mujer que se ponen en sus manos. No nos pide ni de más ni de menos. Nunca nos lleva por un camino difícil. A este hombre le dijeron: vende lo que tienes. Se le hizo muy duro, pero el Señor sabía por qué se lo pedía. Capaz que este pobre hombre era soltero, sin familia. ¿Para qué quería aquello? ¿Para qué lo quería? Jesús no se equivoca con lo que pide. Nunca le va a pedir a ninguna persona algo que lo va a dañar. Nunca, nunca se lo va a pedir. Siempre va a pedir algo que le va a ser de bendición. Y cuando una persona se dispone a confiar en Jesús, Jesús se manifiesta a esa persona con gran poder. Pero aquel que no da el paso, que se queda atrás, no recibe nada. Otra vez, espero que aquí no haya emociones, sentimentalismos de cosas que puedan ser locuras. Ni se trata de vender nada, ni se trata de irse a ningún lado, si no hay una dirección clara y precisa de Dios. Nadie nos debe manipular en ningún sentimiento. Ándale, véndelo para que ayudes y así ya hagas el bien. No, espérate, tienes que asegurarte en todo lo que hagas. Sí, porque tristemente en las religiones la manipulación es algo que se da muy fuerte. En muchos lugares dicen: vende el carro y dáselo a Dios, porque se va a predicar el evangelio. No, para nada. Todo tiene que ser muy correcto. Todo tiene que ser, para empezar, mira, cuando Dios te pida algo te va a dar paz. Si no tienes paz, no lo hagas. Ninguna cosa. Eso sí, asegúrate que tú amas a Jesús y que le sirves. Este hombre entonces, oyendo esto, se puso triste porque era muy rico. Hubo un hombre, entre otros quizás, pero de este hombre se llamaba Carlos Stud, un misionero que se fue al continente africano. Él era un joven rico, muy rico. Tenía una herencia de muchísimo valor, mucho dinero. Y él, tomando la palabra que le dijeron al joven rico, él dijo: yo no voy a ser como ese joven, yo sí le voy a agarrar la palabra a mi Señor. Y vendió todo lo que tenía y lo entregó donde él creyó que era más conveniente, en lugares donde se podía aprovechar adecuadamente su dinero, y se fue de misionero y no volvió hasta que murió de misionero. Hoy probablemente está en el cielo porque un hombre de Dios. Entonces, puede haber grandes cambios en una persona, pero tienen que ser dirigidos por Dios, no por sentimientos. Cuando Dios llama, su voz es muy precisa, es muy clarita. Pero ahí está entonces el contraste. Por último, vamos a ver un ejemplo de los que entendieron el llamado de Jesús, como Carlos Stud, y renunciaron a todo. En Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aquí tenemos un ejemplo que parece muy radical, pero que verdaderamente es acorde a lo que
en algún momento dado se ocupa de cada verdadero discípulo. Dice que Jesús andaba junto al mar de Galilea y vio a dos hermanitos, a Simón, que después le pusieron Pedro, y a Andrés su hermano, los cuales eran pescadores y echaban la red en el mar, eran pescadores. Y Jesús personalmente les dijo: venid en pos de mí y voy a hacer que sean pescadores, pero ahora de hombres, ya no de peces, ahora de hombres. Y dice que ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. No es algo, digamos, raro. En el cristianismo esto es lo común en ciertas cosas. Ellos definitivamente en ese momento, porque Jesús se los pidió, sí dejaron las redes, sí dejaron las barcas y dejaron de ser pescadores en ese momento y siguieron a Jesús. Y después se convirtieron en apóstoles y ganaron muchas almas. Entonces, Dios sí llama, sí pide cosas, pero la gran clave para hacer cualquier cosa es amar a Jesús. Hoy el énfasis, estimados, y con esto ya termino, el énfasis de esta enseñanza es que te asegures que Jesús es lo que más amas por encima de cualquier cosa, y que si algo se opone para que te aparte de Jesús, lo vas a cortar, sea lo que sea una amistad, sea familiar, sea algo material, sea un trabajo. Si eso te está impidiendo amar a Jesús o ponerlo en primer lugar, tú lo cortas. Muchos hombres lo han hecho, muchas mujeres lo han hecho. El mensaje hoy es para que tú lo valores y que, si es así, sirvas a Jesús de manera que Él te pueda bendecir. No hay salvación, no hay bendición si Jesús no es lo que tú más amas. Y si tú más amas a Jesús más que cualquier cosa, no necesitarás que te digan haz esto, haz aquello. Tú ya estás sobres, ya estás en las cosas. No necesitan decirte: a ver, hermano, ¿a cuánto les has predicado esta semana? No, ya le predicaste a varios. No te van a decir: a ver, hermano, de lo que ganas, ¿cuánto diste para las cosas de Dios o para servir en las cosas de Dios? No, no te tienen que preguntar. No hace falta, porque tú amas a Jesús. Tú tienes un compromiso con las cosas de Dios, ¿sí o no? No se te tiene que decir, ¿o sí? No, no te tienen que decir mañana es domingo, ¿o sí? No, ¿verdad que no? Tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer, porque Jesús es lo que motiva tu corazón a todas las cosas. Cierra tus ojitos, por favor. Vamos a meditar esta palabra, vamos a escuchar un canto y vamos a meditar esta palabra, renunciando a todo. Ahí está la explicación de esta palabra, renunciando a todo. Es poner a Jesús en primer lugar. Es darle el lugar que justamente le corresponde al Señor, pues Él es el creador, el dador de la vida. Es preguntarle al Señor: ¿qué vas a hacer con tu vida? No puedes ir a donde quieras por motivos egoístas. Todo lo que hagas debe ser porque quieres honrar al Señor. Porque quieres honrar al Señor, atiendes muy bien a tu marido si eres esposa, lo mejor que puedes. Si amas a Jesús, eres un buen esposo, tierno, amable. Le preparas a tu esposa todo lo que puedes porque la amas, porque Jesús te pide que la ames. Eres un buen hijo. Amas el reino de Dios. Quieres servir a Jesús. Estás ocupado en la tarea. Inviertes tiempo en el reino. Los que no invierten tiempo en el reino no aman a Jesús. Desean que Jesús los ayude, eso sí es verdad, pero no amas a Jesús. Tienes una búsqueda egoísta.
Tan sencillo es amar a Jesús. Si Él de por sí te ha amado, pero si Él ve tu disposición, ¿cuánto te podría bendecir? Él quiere bendecirte, pero quiere primero tu corazón, que te apartes de todo ídolo, que te apartes de aquello que te aleja de Él. Hoy te invito a reflexionar: ¿es Jesús lo que más amas? Piensa tú, valóralo. Dios te ayude. Agradecido está mi corazón a ti, agradecido siempre, siempre estará. Toda mi vida sería aún muy poco darte a ti, pues demasiado has hecho tú por mí. A Jesús le debemos todo. Yo viviré sirviéndote, Señor. Yo viviré adorándote, Jesús. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Amén, Señor. Dispuesto está mi corazón a ti, Señor. Dispuesto está para hacer tu voluntad. No hay nada que impida el servirte, pues nada poseo en realidad. Agradecido está mi corazón a ti, agradecido siempre, siempre estará. Toda mi vida sería aún muy poco darte a ti, pues demasiado has hecho tú por mí. Yo viviré sirviéndote, Señor. Yo viviré adorándote, Jesús. Yo viviré eternamente agradecido hasta el día que vengas tú por mí. Dispuesto está mi corazón a ti, Señor. Dispuesto está para hacer tu voluntad. No hay nada que impida el servirte, pues nada poseo en realidad. Agradecido está mi corazón a ti, agradecido siempre, siempre estará. Toda mi vida sería aún muy poco darte a ti, pues demasiado has hecho tú por mí. Yo viviré
Precioso es Jesús. El alma que le sigue tendrá su bendición. El alma que le busca y lo pone en primer lugar será salva. Bendito en la tierra y por los siglos de los siglos. Precioso es amar a Jesús. Precioso es seguirlo. Un día Mateo estaba sentado contando el dinero, cuando Jesús pasó por ahí y le dijo: sígueme. Al escuchar la voz del maestro, él todo lo dejó y al instante, corriendo hacia él, a Jesús siguió. Le seguiré, yo le seguiré, le seguiré, yo le seguiré. A donde él vaya yo quiero estar con mi Jesús, con mi Jesús. Le seguiré, yo le seguiré, le seguiré, yo le seguiré. A donde él vaya yo quiero estar con mi Jesús. Mateo estaba sentado contando el dinero, cuando Jesús pasó por ahí y le dijo: sígueme. Al escuchar la voz del maestro, él todo lo dejó y al instante, corriendo hacia él, a Jesús siguió. Le seguiré, yo le seguiré, le seguiré, yo le seguiré. A donde él vaya yo quiero estar con mi Jesús, con mi Jesús. Le seguiré, yo le seguiré, le seguiré, yo le seguiré. A donde él vaya yo quiero estar con mi Jesús. Le seguiré, yo le seguiré, le seguiré, yo le seguiré. A donde él vaya yo quiero estar con mi Jesús, con mi Jesús. Le seguiré, yo le seguiré, le seguiré, yo le seguiré. A donde él vaya yo quiero estar con mi Jesús. A donde él vaya yo quiero estar con mi Jesús. A donde él vaya yo quiero estar con mi Jesús. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Señor. Eres lo más precioso que hay. Gracias te damos, Señor. Padre, gracias por este tiempo que hemos estado aquí. A los que te aman, Señor, yo los pongo en tus manos. Ayúdalos, Padre. Tú eres muy bueno, Señor. No necesitamos pedirte nada, porque el que te ama, Señor, tú lo amas mucho. Pero hoy, Señor, rogamos que guardes del mal a aquellos que quieren seguirte,
que quieren tenerte en primer lugar a ti por encima de todo, para que si se enfrentan, Señor, a la oposición, sea por un padre, por una madre, por un esposo, por una esposa, por un hijo, Señor, que a veces el enemigo los usa, Señor, sepan ponerte en primer lugar. Hoy los pongo en tus manos, Señor, y te pido que los bendigas. Y te damos gracias por este tiempo, Señor, de reunión. Gracias por estar con nosotros. Llévanos con bien a nuestras casas y guárdanos para ti, Señor. Y que este día siga siendo de bendición de tu parte para cada uno de nosotros. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre más precioso que tenemos, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Bendito sea, Señor. Amén. Gracias por la atención. Que Dios les guarde. Eh, pues les invitamos a reflexionar el estudio y por lo demás la invitación es para esperarlos aquí, si Dios lo permite, el próximo domingo, 11 de la mañana. Si hubiese alguna pregunta, pues estamos para servirle o nos ponemos de acuerdo en qué momento. Sería todo entonces y que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.